Muchísimas gracias a todos por estar presentes aquí, los que pudieron estar, y muchas gracias a la Fundación y al Latin Comparative Pathology Group, particularmente por la invitación a participar de este seminario. Espero que les pueda ser de provecho a los que están aquí presentes. A ver si logro pasar. Ahí está. Como decía Sofía recién, yo trabajo en la plataforma de investigación en salud animal del INIA La Estanzuela, es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en Colonia, y tenemos un laboratorio de diagnóstico en esta institución que está funcionando hace unos pocos años. Es un grupo bastante joven que se inició hace unos 10 años con el doctor Franklin Riet Correa, a quien le quiero rendir homenaje con esta fotito. Así que es un grupo bastante nuevo. Ya no me dejan con estas canas decir que es un grupo joven, pero es un grupo relativamente nuevo que tiene asiento hace unos pocos años en Uruguay. Y trabajamos, sí, particularmente en diagnóstico e investigación de enfermedades del ganado. La información que les voy a presentar hoy es de enterotoxemia en rumiantes y va a tener esta organización, la presentación. Vamos a hablar un poquitito a modo introductorio de Clostridium perfringens, sus toxinotipos y algunas enfermedades que están asociadas a esta bacteria. Y me voy a concentrar en tres enfermedades, particularmente la enfermedad de la sobrealimentación o la enterotoxemia por Clostridium perfringens tipo D, la enteritis necrotizante causada por Clostridium perfringens tipo C y la enfermedad del cordero amarillo, que es una enfermedad que se sospecha es causada por Clostridium perfringens tipo A. Y el motivo que elegí estas tres es que son las tres enfermedades enterotoxemias o causadas por Clostridium perfringens más importantes en los rumiantes domésticos, ¿sí? Em, Unas pocas generalidades acerca del género Clostridium. Ustedes saben que este es un género muy amplio, ha sufrido muchísimas clasificaciones y reclasificaciones en los últimos años, como casi todos los géneros bacterianos, sobre todo con los avances que ha habido en el campo de la genómica. Actualmente contiene más de 200 especies aceptadas dentro del género, y son bacilos que en su mayor parte son gram positivos, hay algunas excepciones gram negativas, pero en su gran mayoría son bacilos gram positivos, anaeróbicos y capaces de producir esporas. Y dentro de este género hay numerosas especies o algunas especies que son patógenas o patógenas oportunistas, tanto para los animales como para los humanos, y muchas especies que no son patógenas, incluso algunas que son benéficas o se han utilizado con aplicaciones industriales. Clostridium perfringens, particularmente esta especie, es un bacilo grande, es móvil, aunque no contiene flagelos. Es un mecanismo de movilidad que se llama gliding, que es producido por unos pilis tipo 4 que tiene la bacteria. Es anaeróbico, pero es bastante aerotolerante, es decir, que soporta cierta tensión de oxígeno, y es esporulante como los otros Clostridium. Y es muy ubicuito, está presente en el agua, en el suelo, en la materia fecal, incluso es parte de la microbiota intestinal normal de los animales. Y algunas cepas de esta especie bacteriana se asocian consistentemente con enfermedad. Y esta capacidad que tienen algunas cepas de producir enfermedad depende mayormente de la producción de exotoxinas. Hasta el momento hay más o menos unas 20 exotoxinas proteicas reconocidas en la especie, y estos son sus principales factores de virulencia y los que hace a Clostridium perfringens un patógeno en algunas ocasiones. Y en función de las toxinas o de las toxinas que produzca, se clasifica, esto es una clasificación arbitraria, se clasifica a la gente en distintos toxinotipos. Hasta hace unos pocos años teníamos toxinotipos de la A a la D, y desde el 2000, perdón, de la A a la E, y en el 2018 se introdujeron dos nuevos toxinotipos. Esta clasificación en toxinotipos está dada por la capacidad del Clostridium perfringens de producir toxinas que se llaman, entre comillas, mayores. En realidad son las toxinas que se utilizan para la clasificación. Y estas incluyen la toxina alfa, la toxina beta, la toxina epsilon, la toxina iota, una toxina que se llama CPE por su nombre en inglés, que es Clostridium perfringens enterotoxin, y una toxina que se llama NETB. Estas últimas dos fueron introducidas a esta lista de toxinas mayores recientemente, como les decía, y dieron lugar a dos toxinotipos nuevos.
En función de la cantidad de toxinas mayores que produzcan los agentes, entonces se clasifican en distintos toxinotipos. Todos producen la toxina alfa, y esta toxina alfa, que se codifica así CPA por el nombre de su gen, es una fosfolipasa C, está codificada en el cromosoma bacteriano. Acá está representada en estas figuritas de abajo como un circulito azul. Y después el toxinotipo B es capaz de producir toxina beta y toxina epsilon. El toxinotipo C produce toxina beta, además de la alfa. El toxinotipo D produce toxina epsilon. El toxinotipo E produce toxina iota. El F, CPE. Y el toxinotipo G, la toxina NETB. ¿Sí? Em, Además, estas toxinas mayores tienen distintas formas de acción, pero se consideran mayores porque son letales en su totalidad. Es decir, todas estas toxinas son letales y, o sea, desencadenan disfunción y muerte celular. Y tienen distintos mecanismos de acción. En su mayoría son proteínas que forman poros transmembrana, como la toxina beta, la epsilon, CPE y NETB, y actúan sobre las membranas plasmáticas, o la CPA, que actúa también sobre las membranas, pero tiene actividad fosfolipasa. Y estas enzimas, proteínas, perdón, al actuar sobre la membrana, aumentan la permeabilidad de la membrana y desencadenan desbalances iónicos, y ese es el mecanismo por el cual producen la muerte celular. Pero además de las toxinas mayores, Clostridium perfringens puede producir un arsenal de otras toxinas y enzimas que normalmente se las considera toxinas menores, que pueden tener un rol sinérgico en algunas enfermedades, y para algunas ni siquiera se conoce si tienen el mecanismo de acción o si tienen algún rol en el desencadenamiento de enfermedad. Pero simplemente para mostrarles que la clasificación por toxinotipos es una sobresimplificación, y que algunos toxinotipos pueden producir toxinas adicionales, muchas de las cuales no se conoce, para las cuales no se conoce su acción. Y esto complejiza un poco el estudio de las enfermedades causadas por Clostridium perfringens. Dentro de estas enfermedades causadas por Clostridium perfringens hay algunas que se consideran histotóxicas. Por ejemplo, la gangrena gaseosa, que ocurre tanto en humanos como en animales, es una infección de los tejidos o del músculo, y es una enfermedad histotóxica. Y otras son enfermedades enterotóxicas, es decir, que la bacteria está alojada en el intestino y produce toxinas que se absorben y producen daño en sitios distantes. De las enfermedades que han sido asociadas a Clostridium perfringens, a los distintos toxinotipos, hoy yo me voy a concentrar en estas tres, que son las que les mencionaba al inicio de la charla. La enfermedad del cordero amarillo, que se cree que está causada por Clostridium perfringens tipo A; la enteritis necrotizante, o también la pueden encontrar en la literatura como enterotoxemia tipo C, que es causada por el toxinotipo C; y la enterotoxemia tipo D, o enfermedad de la sobrealimentación, que es causada por el Clostridium perfringens tipo D, y es posiblemente la enfermedad más importante de los Clostridial de las ovejas. Entonces, un poquitito para ir a la definición de enterotoxemia. Enterotoxemia en sí mismo quiere decir que son enfermedades causadas por toxinas de Clostridium perfringens que se producen en el intestino, y de ahí viene el nombre entero. Y toxemia implica que hay una absorción de esas toxinas producidas en el intestino que actúan en órganos distantes. Sin embargo, algunas toxinas de Clostridium perfringens se producen en el intestino y actúan en sí mismo en el intestino, sin necesidad de absorberse para llegar a su órgano blanco, y causan daño intestinal. Estas enfermedades también históricamente se las ha llamado enterotoxemias, y simplemente para resaltar que se encuentran en la literatura, enterotoxemia no siempre va con toxemia. Es decir, hay enfermedades producidas por estas bacterias que se desarrollan prácticamente enteramente en el intestino. Las enterotoxemias en general son las enfermedades de mayor importancia, clostridiales de mayor importancia en medicina veterinaria por su impacto económico de incidencia. Entrando en lo que es la enterotoxemia de tipo D, o enfermedad de la sobrealimentación, como decíamos recién, que es causada por Clostridium perfringens tipo D,
Su frecuencia es mayor en ovinos y en caprinos, pero también ocurre en otras especies en menor proporción. Dentro de las que nos interesan a nosotros, el bovino es muy raramente afectado y también se presenta en cérvidos. En todas las especies la incidencia es mayor en jóvenes que en animales adultos. Por lo general, los brotes tienen morbilidades de alrededor del 10%, pero la letalidad es muy alta, es decir, todos los animales que enferman mueren. Y la distribución es mundial y causa importantes pérdidas económicas, a tal punto que algunos investigadores se han animado a decir que la enterotoxemia tipo D, antes del uso de vacunas, era responsable por la mortalidad de más ovinos que todas las otras enfermedades eh, combinadas, no solo las enfermedades clostridiales, todas las demás enfermedades del ovino combinadas. Y realmente esta ha sido históricamente una enfermedad muy importante en países con tradición ovejera, como Australia y Nueva Zelanda. Esta enfermedad es causada por la toxina epsilon, es decir, esta toxina es suficiente y necesaria para causar la enfermedad. Ella solita produce la enterotoxemia tipo D. Esta toxina tiene algunas particularidades, es una toxina muy potente, es la tercera de las toxinas de Clostridium perfringens, es la tercera, perdón, es la más potente de Clostridium perfringens y de todos los Clostridiums es la tercera más potente después de la toxina botulínica y tetánica, es decir, estamos hablando de una toxina muy potente. Forma parte de una familia de proteínas que se llaman tipo aerolicina, que tiene una estructura tridimensional particular, que forman canales o poros transmembrana. Ellas se sintetizan como monómeros y cuando se unen a su receptor, 7 monómeros se juntan y forman un heptámero y ese heptámero se inserta en la membrana plasmática y produce un poro transmembrana. Dentro de estas familias de proteínas formadoras de poro transmembranas hay numerosas eh, toxinas y proteínas, no solo bacterianas, también fúngicas e incluso vegetales, y ellas se caracterizan por compartir una estructura tridimensional semejante, aunque la secuencia aminoácidica no sea muy semejante en cuanto a su secuencia aminoácidica, las distintas toxinas formadoras de poro. En el caso de la toxina epsilon está codificada en un plásmido y ese plásmido es conjugativo, lo cual quiere decir que puede transferirse entre bacterias. Y esto lleva, si se acuerdan, hace un ratito yo les decía que todos los Clostridium perfringens producen toxina alfa. Si una bacteria, un Clostridium perfringens tipo A, adquiere, por ejemplo, por conjugación, un plásmido que codifica la toxina epsilon, se puede transformar en un toxinotipo D. ¿Sí? Y eso está demostrado in vitro de que eso puede ocurrir. Y esta toxina, por ser tan potente, en algún momento, hasta diciembre del 2012, el CDC la clasificaba como un agente selecto de categoría B y sigue siendo aún considerada un agente con potencial uso en bioterrorismo por el gobierno de Francia, dado que se desconoce el efecto que podría tener sobre las poblaciones humanas si se usara con fines tendenciosos. ¿Cómo se desarrolla la patogenia de la enterotoxemia tipo D? En un estado saludable, los ovinos pueden tener pequeñas cantidades de Clostridium perfringens tipo D en la luz intestinal. E incluso esas pequeñas cantidades de Clostridium pueden producir pequeñas cantidades de toxina epsilon, sin que esto represente un problema para el individuo. Pueden estar saludables en esta condición. Para que la enfermedad se desarrolle, se requiere que la bacteria prolifere rápidamente y esto por lo general se da cuando hay cambios abruptos de dieta. La bacteria encuentra un ambiente propicio cuando llegan grandes cantidades de nutrientes, particularmente carbohidratos de fácil fermentación, a la luz intestinal y estas pequeñas cantidades de bacterias que estaban controladas siendo parte de la microbiota empiezan a proliferar rápidamente. Y en esas circunstancias, cuando la bacteria está proliferando y creciendo en forma exponencial, es cuando produce la toxina epsilon. En este sentido, la bacteria Clostridium perfringens tiene un tiempo de generación muy corto, que está alrededor de los 7 minutos. Es una de las bacterias que se divide más rápido que se conocen. Entonces, esto puede ocurrir muy rápido. Cuando hay una sobrepoblación de Clostridium perfringens tipo D,
se puede producir una gran cantidad de toxina. La toxina epsilon, que está representada acá con circulitos verdes, se secreta como una forma inactiva o poco activa que se llama prototoxina epsilon, y esa prototoxina es activada por proteasas intestinales como o pancreáticas como la tripsina y la quimotripsina, pero proteasas que están presentes en el ambiente intestinal, o incluso por enzimas o toxinas menores. En este caso, por ejemplo, la toxina lambda de Clostridium perfringens también puede activar a la prototoxina epsilon a toxina epsilon. Y la toxina epsilon activa tiene una potencia que es 1000 veces superior a la de la prototoxina epsilon. Una vez activada, se cree que la toxina epsilon favorece su propia absorción a través del intestino por mecanismos que se desconocen, pero esto no está mediado por daño intestinal. En el ovino esta toxina no produce ningún daño en el intestino, pero de alguna forma facilitaría su propia absorción, y una vez que la toxina epsilon se absorbe hacia la circulación sanguínea, se distribuye por todo el cuerpo y encuentra sus células blanco, que son principalmente las células endoteliales, y principalmente las células endoteliales del cerebro, del pulmón y del corazón, que es donde ejerce su acción. Una vez en circulación sanguínea, la toxina epsilon se une a un receptor glicoproteico que es específico, que está presente en las células endoteliales, y tal vez en otros tipos celulares. Se postula que podría haber neuronas que tengan receptores para toxina epsilon, pero no se conoce muy bien, y el receptor mismo no está identificado. Se postulan un par de candidatos, una proteína que se llama MAL, porque es MAL significa Myelin and Lymphocyte Receptor, y otra proteína que es una proteína en realidad que es un receptor para el virus de la hepatitis A, Human Hepatitis A Virus Cellular Receptor 1, pero está todavía bajo investigación si estos efectivamente son los receptores de la proteína, de la toxina, o bueno, podrían ser proteínas que son necesarias para su acción, pero coefectoras, no necesariamente receptores. Eso está por investigarse. Pero sí se sabe que hay un receptor porque esa unión es prevenible. Por ejemplo, si se administra prototoxina epsilon, que no es muy activa, la unión de la toxina epsilon al receptor se satura, se bloquea. Es decir, se conoce que hay un receptor específico, pero no se sabe bien cuál es. Pero cuando esa unión ocurre, como decíamos recién, los monómeros de toxina epsilon se heptamerizan y forman poros transmembrana. Y el efecto que tiene ese poro, que tiene un diámetro muy pequeñito, es que permite el pasaje de moléculas eh, a ambos lados de la membrana plasmática, y eso causa desbalances iónicos que terminan con la muerte de las células endoteliales, y una vez que las células endoteliales se mueren, hay un aumento de la permeabilidad vascular de esos vasos afectados. Y no es sorprendente entonces que los edemas perivasculares, sean una de las características patológicas más importantes o más llamativas de esta enfermedad. En cuanto a los cursos clínicos, hay 3 cursos clínicos descriptos: hiperagudo, agudo y subagudo acrónico, y dependen un poco de la cantidad de toxina epsilon que se absorbe, del tiempo y de la inmunidad que pueda tener el animal, porque los anticuerpos neutralizantes obviamente neutralizan la toxina en la sangre. Pero en función de estos parámetros puede haber un curso hiperagudo en el cual prácticamente no se ven signos clínicos, los animales pueden manifestar convulsiones y mueren muy rápidamente. Y por esto que yo les decía que la bacteria se reproduce muy rápido y puede producir grandes cantidades de una toxina muy potente en poco tiempo, esto puede ocurrir en minutos. Hay animales que están saludables y en pocos minutos mueren, ¿sí? Esto determina que a la necropsia no haya lesiones. En estos tipos de casos hiperagudos lo más común es no encontrar lesiones. Pero histológicamente sí se encuentra en la lesión típica de enterotoxemia tipo D en ovinos, que es el edema perivascular, particularmente en el cerebro, ¿sí? Los casos agudos que pueden transcurren entre un lapso de horas a pocos días, ya sí son más ricos desde el punto de vista clínico, y por lo general se pueden ver tialismo, temblores, hiperestesia, los animales entran en decúbito, pueden manifestar convulsiones, coma y morir.
Y en estos casos sí la necropsia es interesante. Se encuentra hidropericardio como una de las lesiones más frecuentes en estos casos, edema pulmonar, puede haber edema cerebral visible macroscópicamente con herniación del cerebelo y hemorragias endocárdicas o en otros tejidos. E histológicamente se ve lo mismo, edema cerebral perivascular, pero acompañado además de edema pulmonar y de hemorragias. Y hay un curso subagudo crónico que lleva varios días de curso para producirse, que se caracteriza por signos neurológicos. Por lo general son signos tipo ceguera o los animales andan sin sentido, sin rumbo, pueden manifestar bruxismo, ataxia. Es un curso un poco más lento que a la necropsia se caracteriza por áreas de malasia multifocales, por lo general simétrica, que se han denominado encefalomalacia simétrica focal, que son bien característicos de la forma crónica de esta enfermedad. E histológicamente, esas zonas del cerebro se aprecia necrosis cerebral. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas fotos de signos clínicos. Estos son animales intoxicados experimentalmente y uno de los síntomas que mencionaba recién, más tempranos, es la hipersalivación, como se ve en estos dos animales acá, y rápidamente estos animales por lo general entran en decúbito, pueden manifestar convulsiones y morir, pero en casos naturales suele ser difícil ver síntomas clínicos cuando la enfermedad progresa en forma muy rápida. Como mencionábamos recién, en los casos agudos, uno de los hallazgos que puede verse, aunque no siempre se ve, de hecho no es muy común que se vea macroscópicamente, pero puede verse, es el edema cerebral, visible macroscópicamente, como vemos en este caso, con herniación del cerebelo. Lo que ocurre cuando hay edema cerebral es que hay un aumento de la presión intracraneana muy importante y entonces el cerebro trata de escapar por algún lado y, y por lo general ese lado es el, el foramen magno y se suele ver una herniación del cerebelo que trata de escapar por el foramen magno. Si acá ven, estos son los cóndilos del occipital y esto es una sección de la parte cervical de la médula espinal. Normalmente el vermis del cerebelo, que es esto, no llega hasta esa altura. Esto es una consecuencia del aumento de la presión intracraneana por el edema perivascular. Y para referencia, aquí les puse un corte sagital de una cabeza normal de una oveja y vemos que el cerebelo normalmente no llega hasta la parte anterior de la médula espinal y acá está el cóndilo del occipital. Lo que estábamos viendo en la foto anterior es esta parte del cerebelo herniándose a través del foramen magno, llegando prácticamente hasta esta altura. ¿Sí? Es una lesión que no se ve con mucha frecuencia, pero está descrita. Histológicamente, ese edema cerebral es un edema vasculocéntrico con un material proteináceo bastante denso, eosinofílico, que se ve alrededor de los vasos y la mayor parte de las veces sin lesiones adicionales en el neuroparénquima. Eh, En cuanto a los hallazgos de necropsia de la encefalomalacia simétrica focal o los cursos crónicos, se ven este tipo de lesiones necrotizantes que pueden ser un solo foco o múltiples focos, pero por lo general tienen una distribución simétrica y mayormente se suelen presentar en el cerebro anterior, en el cuerpo estriado, como en estos dos casos. Acá tenemos el cuerpo estriado y acá también. También en la región talámica, es decir, un poquitito más posterior, o en los pedúnculos cerebelares. No es exclusiva de estas localizaciones, pero esas son las localizaciones donde más frecuentemente se presenta la encefalomalacia simétrica focal. E histológicamente, como se ve acá, estas áreas pálidas de neuroparénquima lo que se aprecia son lesiones necrotizantes con vacuolización y pérdida de la estructura del neurópilo y del neuroparénquima y esferoides o torpedos axonales. Y algunas células de Gitter también ahí digiriendo la mielina en las áreas necróticas. Hace un tiempo nosotros hicimos un pequeño estudio en el cual analizamos la distribución y la severidad del edema cerebral en ovinos con enterotoxemia experimental. Teníamos 6 animales que habían sido inoculados con una cepa silvestre de la bacteria, con una cepa salvaje,
Hicimos un estudio estandarizado en estos 6 animales que habían manifestado la enfermedad para ver la distribución del edema cerebral y el grado de severidad. Entonces hicimos cortes eh, coronales del cerebro de los 6 animales y examinamos toda esta superficie que ustedes ven acá, la examinamos histológicamente, entonces incluimos partes de la corteza de los hemisferios cerebrales, digamos, incluyendo la sustancia gris cortical y la sustancia blanca subcortical, el cuerpo estriado, aquí un área más grande de los hemisferios cerebrales, el hipocampo, que se ve acá, la región talámica. En otra sección incluimos una región mesencefálica, cortado a la altura de los colículos anteriores, que son estos que se ven acá. Examinamos también cerebelo, incluyendo los pedúnculos cerebelares anteriores, que son estos que se ven acá, y el puente, y la médula oblonga a la altura del óbex, para ver si el edema perivascular tenía algún sitio predilecto para presentarse en la forma aguda de la enfermedad. Lo que encontramos fue que en la forma aguda, las lesiones son, todas las áreas que examinamos pueden estar afectadas, no se restringen a las zonas donde se describe la encefalomalacia simétrica focal de casos crónicos, es decir, en la forma aguda, cualquier región del cerebro prácticamente puede tener edema perivascular. Hay cierta variación, más frecuentemente encontramos edema en los hemisferios cerebrales, eso tiene cierto sentido porque representan la masa mayor del cerebro, pero en todas las regiones que examinamos encontramos una proporción relativamente alta de lesiones. Es decir, en casos agudos, las lesiones de edema perivascular están bastante diseminadas en el encéfalo. Esto es lo mismo que le mostraba recién, pero con un gráfico de barras. Importante resaltar aquí que los hemisferios cerebrales presentaron la lesión en el 100% de los animales. Y luego para ver los grados de severidad, ayer nos preguntamos si las lesiones son más severas en alguna región del cerebro que en otras, en lo que respecta a edema cerebral, edema perivascular histológico. Desarrollamos un score de 3 grados, perdón, de 4 grados, 0, 1, 2 y 3, en el cual el score 0 implica que no hay edema, no hay lesión. El score 1 lo llamamos edema perivascular leve y para tener una referencia, un criterio de referencia, en estos casos lo llamamos leve si el espesor del líquido, del fluido perivascular acumulado era menor al diámetro del vaso afectado, como en este caso. El grado 2, que lo llamamos moderado, cuando el espesor del líquido acumulado en el espacio perivascular estaba entre 1 y 2 veces el diámetro del tamaño del vaso afectado, y si era mayor a 2 veces, como en este caso, lo llamamos score 3, ¿sí? Entonces tenemos leve, moderado, severo y sin lesiones. Y algo que quiero resaltarles acá es en este score 0, porque me ha pasado que a veces esto se interpreta como edema perivascular. Este espacio blanco que se ve alrededor del vaso es un artefacto del procesamiento. Cuando se produce la fijación y el procesamiento, los tejidos se retraen un poco y entonces queda un espacio blanco, pero eso no es edema perivascular, ¿sí? El edema perivascular se ve claramente un material proteínico, ¿sí? Que además es rico en albúmina. Si uno hace inmunistoquímica, este material tiene albúmina, pero es rosado, ¿sí? Estos espacios blancos no son lesiones. Entonces comparamos los grados de severidad del edema perivascular en las distintas regiones del cerebro que yo les mostré hoy, pero además los discriminamos por sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los hemisferios cerebrales, cortical gray matter, la sustancia gris de los hemisferios cerebrales. Aquí tenemos la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Aquí tenemos la región del cuerpo estriado también, sustancia gris o ganglios basales y sustancia blanca. Para las mismas regiones que yo les mostré hoy, discriminamos entre sustancia gris y sustancia blanca para ver dónde podíamos encontrar o si es que había diferencias en los grados de severidad en distintas regiones del cerebro. Y efectivamente el edema más severo, que son estas 3 barritas que se ven acá, se presenta en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, en el cerebelo y en el mesencéfalo, siempre hablando de sustancia blanca. Entonces, un mensaje para llevar a casa es que
en casos de que sospechemos de enterotoxemia aguda, no debemos dejar de examinar la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, que es donde encontramos mayor proporción de animales con lesiones y mayores grados de severidad. Eso va a aumentar las chances de encontrar la lesión. Otras lesiones, y esto también son de ovinos experimentales, pero se ven en casos naturales también, muy comunes en los casos agudos, es el edema pulmonar, que incluso se puede ver una espuma blanquecina estable en la luz de los bronquios intrapulmonares y en la parte distal de la tráquea, como aquí el edema, los pulmones no colapsan cuando se abre la cavidad torácica y tiene una textura carnosa, gomosa y un color rosa oscuro, a veces incluso rojo si hay hemorragias. Y algo que quería resaltar acá es que, por ejemplo, alrededor de estas arteriolas, estos son animales con edema severo. Incluso se ve aquí que hay fluido acumulado alrededor de los grandes vasos, de las grandes arteriolas. Perdón, y esto es algo que también se ve histológicamente. Aquí hay una arteriola bastante grande y la adventicia y el intersticio que rodea a esta arteriola está expandido por abundante edema. Y la otra lesión que se ve, además de este edema intersticial, es edema en la luz de los alvéolos, ¿sí? Es edema alveolar. Esto es bien típico de enterotoxemia, pero no es una lesión patognomónica bajo ningún concepto, es una lesión poco específica. Una lesión que sí es bastante constante, se presenta con alta frecuencia en casos agudos, es el hidropericardio, ¿sí? Este también es un animal experimentalmente intoxicado, pero se da también esto en animales eh, con la enfermedad natural. Normalmente acá en el corazón de la derecha se ve, el saco pericárdico contiene una poca cantidad, menos de 5 mililitros de un fluido seroso que lo lubrica, pero en los casos de enterotoxemia, este hidropericardio puede ser severo y el motivo por el cual este material no se salió al cortar el saco pericárdico, al incidir el saco pericárdico, es que tiene un alto contenido proteico y se coaguló. E incluso, si ven bien, aquí se ven algunas hebras de fibrina. Es decir, este hidropericardio con hebras de fibrina es muy típico de enterotoxemia tipo D, tanto en el ovino como el caprino. Hemorragias endocárdicas también se describen con bastante frecuencia, tanto en casos experimentales como en casos naturales, y estas hemorragias pueden ser extensas, y como en este caso, que el endocardio del ventrículo izquierdo, o un poquito más, no tan severas, como en este caso que se ve acá, que son púrpuras y en este caso equimosis, ¿sí? Y histológicamente esto se corresponde con extensas hemorragias en el endocardio o en el subendocardio, e incluso se pueden encontrar hemorragias intersticiales en el miocardio. Algo interesante que vimos en los ovinos inoculados experimentalmente es este edema intersticial que hasta este momento no estaba descrito como una lesión importante en enterotoxemia ovina, pero estos casos presentaban severo edema intersticial separando los cardiomiocitos, e incluso acá, no sé si se alcanza a ver, pero este es parte del sistema de conducción, que está aquí en el medio, está rodeado por edema intersticial, y esto probablemente se deba a la acción de la toxina epsilon sobre las células endoteliales del corazón, del miocardio. También vimos en casos experimentales lesiones miocárdicas, es decir, de los miocardiocitos que variaron desde degeneración aguda, como en estos casos, en este caso acá de la izquierda, que se ve que los cardiomiocitos están un poco angulares, tienen bordes angulares, están rodeados de un espacio blanco porque están como contraídos y tienen un núcleo pnótico hipercromático. Y también vimos franca necrosis aguda de cardiomiocitos con fragmentación del sarcoplasma de los cardiomiocitos, y esto no sabemos si se debe a un efecto secundario de la hipoxia o de la isquemia que sufre el miocardio, o si la toxina epsilon puede llegar a tener alguna acción directa sobre las células cardíacas, lo cual sería interesante investigar. Esta foto de la izquierda es el mismo corte que ven aquí a la derecha, pero coloreado con una coloración que se llama PTAH, y esta coloración permite resaltar las miofibrillas, sobre todo su disposición longitudinal y transversal,
Y lo que se ve es permite acentuar la fragmentación de las miofibrillas necróticas, como se ve acá en el medio, no sé si se aprecia a través de la pantalla, pero aquí se ve que las miofibrillas tienen una disposición paralela y longitudinal y en algunas partes hasta se aprecian las estriaciones transversales y estas miofibrillas muertas están prácticamente coaguladas y fragmentadas, no se ve esa disposición lineal. En algunos animales esto no es para nada común. Em, la necrosis de cardiomiocitos, estas son dos fotos es el mismo campo microscópico, pero una está tomada con y la otra sin el condensador. Eh, y estos cardiomiocitos necróticos se pueden ver acompañados de infiltración de neutrófilos, que son células que vienen a digerir las células necróticas. Y estas células necróticas también se pueden resaltar usando inmunohistoquímicas para troponina C. Si prestan atención, aquí viene una miofibrilla que hasta acá estaba normal y a partir de aquí empieza a estar necrótica y coagulada. Y es una foto de esta misma región donde estaba este foco de necrosis. Entonces, esta inmunomarcación podría ser de utilidad también para demostrar pérdida segmental de la expresión de troponina C como un indicador de necrosis aguda de miocardio en estos animales. Algo interesante es que en el caprino la toxina epsilon produce un cuadro digestivo también que no se ve en el ovino y no se ve en el bovino. Esto es algo específico de la cabra. En cursos subagudos o crónicos puede haber casos de diarrea. La cabra puede manifestar la forma neurológica y la forma sistémica, como veníamos viendo hasta recién, pero en casos más sostenidos en el tiempo, con cursos subagudos o crónicos, puede haber eh, cuadros digestivos que se caracterizan por diarrea, que puede o no ser hemorrágica, con dolor abdominal, y estos cuadros pueden durar varios días. Es más, los animales pueden estar con diarrea por varios días. Eh, la necropsia suele revelar colitis, que puede ser fibrinosa o contener coágulos de fibrina, e histológicamente se ve colitis fibrinosa o fibrinosupurativa con formación de pseudomembranas y hemorragias en la lámina propia. Esto es algo bien particular de la enterotoxemia caprina. Quiero resaltar que no se da en el bovino y no se da en el ovino, ¿sí? Y es respuesta a la acción de la toxina epsilon, ¿sí? Estos son experimentos que se hicieron inoculando cabras y aquí vemos a la izquierda un colon normal de una cabra que fue inoculado con una cepa de Clostridium perfringens tipo D que no producía toxina epsilon, era una cepa noqueada, inhabilitada para producir toxina epsilon, y en el colon se ve, el colon está normal, con sus boñigas, sin ningún tipo de lesión ni nada. En estos dos casos, los animales habían sido inoculados con cepas de Clostridium perfringens tipo D, capaz de producir toxina epsilon, y lo que se ve en este caso, por ejemplo, es una casta de fibrina en la luz del colon transverso con una hiperemia de la mucosa, y este es el colon espiral, en el cual se ve un contenido fluido, que esto es típico de diarrea, porque normalmente el colon tiene boñigas bien formadas en los pequeños rumiantes, y también en la mucosa se ven algunos foquitos de hemorragia, de erosiones, ulceraciones. ¿Sí? Es decir, esto está demostrado experimentalmente que la toxina epsilon en el caprino produce colitis. Y esta es un poco la progresión de las lesiones histológicas en el colon normal. En el animal inoculado con la bacteria incapaz de producir la toxina, se ve que está intacto el epitelio superficial del colon, mientras que en los animales inoculados, lo primero que se observa es una necrosis del epitelio superficial con exfoliación de esos enterocitos hacia la luz, aumento de las células inflamatorias en la lámina propia y acá en la superficie, y luego hay una pequeña capa de fibrina, que es lo más incipiente que puede demostrarse, digamos, de una pseudomembrana fibrinosa, con aumento de la celularidad en la lámina propia por inflamación, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de laboratorio de Clostridium perfringens tipo D? Eh, Hay que aislar Clostridium perfringens tipo D, y para eso se hacen cultivos anaerobios, y
a partir de colonias no se puede determinar el toxinotipo, pero hay pruebas de PCR que son por lo general son múltiplex, que permiten detectar los genes que codifican para las toxinas mayores. Entonces, se hace cultivo anaeróbico del contenido intestinal en casos con lesiones y con clínica en los cuales se sospecha de enterotoxemia tipo D. Se puede aislar el agente y en el caso de tipo D tiene que codificar la toxina epsilon y la toxina alfa, es decir, todos codifican CPA y particularmente el tipo D codifica para toxina epsilon también. Y también se hace detección de toxinas a través de ELISA, mismo en el contenido intestinal, y en el caso de tipo D se detectan las toxinas, generalmente epsilon y la toxina alfa, ¿sí? Entonces el diagnóstico es en base a las lesiones y signos clínicos, eso nos da un diagnóstico presuntivo, y la detección del agente y sus toxinas nos permite confirmar los diagnósticos que sospechamos. Salimos de la enterotoxemia tipo D y nos pasamos a las enfermedades asociadas a Clostridium perfringens tipo C o a la enfermedad asociada a Clostridium perfringens tipo C, ¿sí? Esta es una enfermedad que afecta con mucha mayor incidencia a los neonatos, animales muy jovencitos de pocas horas o pocos días de vida, y menos frecuentemente animales de edad más avanzada. No es una enfermedad exclusiva de los neonatos, ¿sí? Se puede dar en animales de mayor edad, pero la incidencia es mucho mayor a corta edad. Y afecta a los ovinos, los caprinos y los bovinos, y también a muchas otras especies, tanto a los cerdos, a los caballos e incluso al humano, ¿sí? Eh, Esta enfermedad es causada por la toxina beta. La toxina beta sola es causa suficiente y necesaria para causar esta enfermedad, y la enfermedad se ha reproducido experimentalmente usando la toxina o usando cepas eh, en las cuales se noquea el gen que produce la toxina beta y se vuelven apatógenas, ¿sí? Eso está bien estudiado, y esta es una toxina eh, que también es formadora de poros. O sea, el mecanismo de acción es similar en términos generales al que hablábamos hoy para la toxina epsilon, pero se cree que sus blancos celulares son distintos y actúan sobre el intestino. Esta proteína, toxina beta, es muy sensible a la acción de las proteasas. Si se acuerdan hoy cuando hablábamos de toxina epsilon para Clostridium perfringens tipo D, decíamos que la toxina epsilon es poco activa cuando se produce, pero necesita de la acción de proteasas para activarse. En este caso pasa lo opuesto. La toxina es muy sensible a la acción de las proteasas y las proteasas la inactivan rápidamente, ¿sí? No solo la tripsina y la quimotripsina, sino cualquier proteasa es capaz de inactivarla. Y este es uno de los motivos por el cual se sospecha que la enfermedad ocurre con mayor frecuencia en neonatos, porque los neonatos de por sí tienen una capacidad menor de producir proteasas pancreáticas e intestinales. Se cree que esto es un mecanismo protector para la absorción de proteínas que se ingieren con el calostro y de inmunoglobulinas particularmente, y también porque el calostro contiene potentes inhibidores de la tripsina, justamente para proteger a las inmunoglobulinas que contiene el propio calostro. Una estrategia natural sería bloquear la acción de la tripsina durante las primeras horas de vida para que las inmunoglobulinas se puedan absorber. Esta deficiencia de enzimas proteolíticas, llamémoslo de alguna forma, en el ambiente intestinal, puede hacer que la toxina beta, perdón, permanezca por más tiempo de lo normal y se produzcan casos con mayor frecuencia en neonatos. Esta enfermedad también afecta a los humanos, y hay una referencia histórica muy interesante en Papúa Nueva Guinea, un país de Oceanía, en el cual esta enfermedad, la enteritis necrotizante, era endémica. Fue endémica durante muchos años. Si bien hay casos descriptos en otros países, por lo general son casos individuales o esporádicos, pero llamaba la atención que en esta población la enfermedad era endémica. Había un número importante de pacientes todos los años hospitalizados por esta enfermedad. Acá hay unas fotos
cirujanos haciendo una resección quirúrgica de un paciente con eh, enteritis necrotizante, y esta es la resección o la mucosa donde se ve necrosis intestinal. Y esto fue motivo de estudio en los años 60, 70 y 80 por médicos mm, particularmente de Australia, donde se hicieron estudios epidemiológicos interesantes. Eh, la población afectada vivía en las tierras altas del país y tenía una dieta particular, una dieta mayormente pobre en proteínas, ¿sí? Con la fuente proteica principal era el cerdo, pero con un bajo consumo por habitante, digamos. Eh, y prácticas poco higiénicas, digamos, tanto a la faena como durante la cocción de estos animales. Utilizan hornos, utilizaban en esa época hornos en el suelo directamente. Y esto determinaba que una alta proporción de los habitantes de estas zonas era portador de Clostridium perfringens tipo C, posiblemente asociado al cerdo, o que el cerdo puede ser un portador de Clostridium perfringens tipo C, y a estos hábitos de cocinar. Por ejemplo, aquí las temperaturas no son muy altas que se logran con estos hornos, entonces la bacteria puede esporular y resistir en los hornos. Y de hecho, en esta isla hay reportes de Clostridium perfringens tipo C aislados del piso de los hornos. Es decir, que indudablemente la bacteria no muere, eh, o puede sobrevivir en forma esporulada en los hornos. Y otro factor importante que determinaron epidemiológicamente y después confirmaron también con estudios experimentales en roedores, es que una parte muy importante de la dieta, algo que se comía todos los días en esta región, eran las batatas. Y las batatas tienen un potente inhibidor de la tripsina. Sí, y ese inhibidor de la tripsina es termoestable. Requieren temperaturas de más de 100 grados para destruir el inhibidor de la tripsina. Entonces se daba la combinación perfecta, digamos, para que se manifieste esta enfermedad en forma bastante flórida, con muchas personas portadoras de Clostridium perfringens tipo C y además una dieta pobre en proteínas en general, lo cual determina que la producción de proteasas intestinales y pancreáticas sea menor en esa población, sumado además a una dieta rica en batatas que tiene inhibidores de la tripsina, hacían que esto fuera una enfermedad muy importante en esta región. De hecho, se desarrollaron vacunas para Clostridium perfringens tipo C y se vacunó a los pequeños en los años 80, y a fines de los 80, principios de los 90, había publicaciones que indicaban que este plan de vacunación había sido un éxito en cuanto a la reducción de casos de enteritis necrótica hospitalizados en este país. Así que es un ejemplo de éxito en el control de una enfermedad importante. Respecto a los signos clínicos, por lo general, la muerte ocurre muy rápido, puede haber distensión y dolor abdominal, diarrea y postración, pero hay algunos animales, volviendo a la parte veterinaria de la charla, que pueden tener cursos más prolongados y de incluso varios días con diarrea. Desde el punto de vista de la patología, lo más llamativo es una enteritis necrotizante o necrohemorrágica, con estos intestinos marcadamente dilatados y enrojecidos. Por lo general afecta al yeyuno y el ilion. Aquí en la izquierda una foto en un cordero, que si ven el animal está bien fresquito, no tiene prácticamente cambios autolíticos. Aquí se ve el abomazo, pero el intestino está prácticamente enrojecido. Y aquí a la derecha es un caso en una alpaca, un neonato de alpaca. Eh, Básicamente es una lesión muy hemorrágica y necrotizante cuando ocurre en forma rápida. Pero también puede ocurrir que los intestinos no estén tan enrojecidos como en las fotos que yo les mostré recién, y aquí en la izquierda es un caso confirmado por el doctor Donald O'Toole cuando aún estaba en la Universidad de Wyoming. Y si ven, parece un poco autolizado el intestino y dilatado, pero la mucosa presentaba pseudomembranas fibrinosas. Es una verdadera enteritis, y este caso fue confirmado. Y en otros casos, aquí en las fotos de Caprino, de Paco,
en la cual la serosa del intestino tiene algunas áreas de enrojecimiento, pero no es muy llamativo, y la mucosa tampoco es demasiado llamativa, pero se encuentra gran cantidad de fibrina y contenido rojizo en la luz. Es decir, algunos de estos casos pueden parecerse más a una enteritis fibrinosa que una enteritis necrohemorrágica, simplemente para mostrarle un espectro de lesiones y no solo la lesión típica que se presenta en los libros, que es esta de necrosis hemorrágica. Histológicamente, y estas también son fotos muy lindas de Paco, lo que hay es una necrosis aguda y severa de la mucosa intestinal, y esta es una foto mayor magnificación de esa lesión, muy severa necrosis que empieza por la superficie de la mucosa intestinal y va progresando hacia la profundidad. Y cuando los animales sobreviven por más tiempo, en esta zona de transición entre la parte necrosada y la parte viable, se puede ver una banda de infiltración neutrofílica, ¿sí? Y otro hallazgo histológico interesante en casos de Clostridium perfringens tipo C es la trombosis o la microtrombosis que se puede ver en los capilares y en las vénulas del intestino delgado. Y esto es muy útil cuando examinamos casos que no están muy bien preservados, es decir, que tienen cierta autólisis en los cuales uno puede dudar si está viendo autólisis o necrosis. La ocurrencia y la presencia de trombos en las vénulas y en los capilares es indicativo de que había enteritis necrotizante previa a la autólisis, digamos. ¿Sí? En cuanto al diagnóstico de laboratorio, de nuevo, siempre basados en lesiones y patología compatible, eh, tenemos que intentar de aislar el agente y tipificarlo y que esa tipificación sea compatible con Clostridium perfringens tipo C, es decir, debe ser positivo a la toxina beta. Este es uno de los casos en los cuales aislar Clostridium perfringens tipo C de por sí mismo puede tener cierto valor diagnóstico porque no es un habitante frecuente del intestino normal de los animales. No es tan frecuente encontrarlo en animales normales. Entonces, aislarlo ya por lo menos nos permite sospechar de que puede haber un problema, y la confirmación viene por la detección de toxina beta en el contenido intestinal. Aquí hay que hacer la aclaración de que, como mencionábamos hoy, la toxina beta es muy sensible a la acción de proteasas, y si la muestra no está muy bien preservada, puede ser que tengamos un falso negativo, es decir, que no detectemos la toxina beta porque fue degradada por proteasas de la muestra o mismo por proteasas bacterianas que están en el contenido intestinal. Por último, pasamos a la enfermedad del cordero amarillo. Esta es una enfermedad que hace muchísimos años que está descripta, pero hay muy pocos trabajos realmente publicados y muy poco trabajo experimental hecho. Se cree que la causa la toxina alfa de Clostridium perfringens tipo A, pero como mencionamos hoy, la toxina alfa la puede producir cualquiera de los toxinotipos de Clostridium perfringens, entonces no sería inesperado que pudiera estar otro toxinotipo involucrado también, capaz de producir toxina alfa. Nosotros tuvimos un caso hace un tiempo en el cual las lesiones eran compatibles con la enfermedad del cordero amarillo, y aislamos un Clostridium perfringens tipo D, y se demostró por ensayos in vitro que esa cepa producía grandes cantidades de toxina alfa. Así que bueno, sospechamos que se debía a que el Clostridium perfringens tipo D fue el responsable de la enfermedad del cordero amarillo. No está confirmado que la toxina alfa sea la causa definitiva, pero sí hay bastante consenso entre los investigadores que trabajan en esta temática de que esto es así. Y esta enzima, esta toxina alfa, es una enzima con actividad fosfolipasa. Y el motivo por el cual, o sea, destruye la membrana de los eritrocitos y causa hemólisis intravascular. Y el motivo por el cual los ovinos serían los únicos hasta ahora reportados como sensibles a la enfermedad es que los eritrocitos ovinos son particularmente susceptibles a la actividad de esta enzima. Son más sensibles que los eritrocitos de otras especies, y esto está demostrado a nivel experimental y a nivel in vitro, ¿no? Y también se cree que algunas toxinas menores, como las hialidasas, podrían sinergizar la acción de la toxina alfa sobre los eritrocitos ovinos.
Como les decía recién, hay muy pocos datos epidemiológicos de brotes espontáneos, pero en los brotes en donde la mortalidad se ha atribuido hasta a esta enfermedad, por lo general ha rondado entre el 4 y el 55% durante periodos de semanas a meses. Por lo tanto, estos datos epidemiológicos habría que tomarlos con pinzas. Se cree que la letalidad es muy alta, que una vez que los animales se enferman mueren prácticamente en su totalidad, y se da en animales jóvenes más que en animales adultos, por lo general. Los síntomas son todos aquellos asociados con anemia y hemólisis intravascular, incluyendo debilidad, pues las mucosas amarillentas, la mucosa ocular o bucal. eh, y las lesiones macroscópicas que se ven son típicas también de hemólisis intravascular. Esta es eh, una foto de la orina siendo aspirada por la jeringa, donde se ve que la orina está de color rojo oscuro por la hemoglobinuria. Se ven, eh, Se ven los tejidos decolorados amarillentos por la ictericia y la corteza y la médula renal pueden presentar una coloración difusa rojiza por la nefrosis hemoglobinúrica. En el caso que nosotros vimos, que es el riñón, no era tan severo como uno suele ver, por ejemplo, en casos de intoxicación por cobre en ovinos, los riñones pueden estar directamente negros. En este caso, la tonalidad era más rojiza que no tan oscura, pero histológicamente se identificaron glóbulos proteicos o gotas hialinas en el citoplasma de las células proximales de los túbulos renales, es decir, una nefrosis hemoglobinúrica que era bien característica y que con la coloración de Okajima se puede determinar que efectivamente son restos de hemoglobina. Esta es una coloración que permite resaltar la hemoglobina. Yo no la conocía honestamente hasta que tuvimos estos casos. El diagnóstico de la enfermedad de cordero amarillo es realmente desafiante porque, como decíamos hoy, Clostridium perfringens tipo A es un habitante normal del contenido del intestino de los rumiantes en general, entonces aislarlo no nos indica demasiado. Eh, La detección de toxina alfa tampoco es diagnóstica porque normalmente se puede detectar en el contenido intestinal de animales que no están sufriendo de ninguna enfermedad, por lo tanto es un diagnóstico que se realiza por exclusión, es decir, ante la presencia de cuadros clínicos con lesiones compatibles con hemólisis intravascular, se descartan las otras enfermedades que normalmente causan este tipo de lesiones y si todo es negativo, eh, se hace un diagnóstico por exclusión. Las enfermedades que habría que descartar en estos casos son intoxicación crónica por cobre, que es muy común en el ovino, la leptospirosis aguda, que no es muy común en el ovino, pero ocurre, plantas tóxicas, hemolíticas, como algunas brasicas. Esto por lo general se hace por historia, es decir, si los animales estuvieron o no expuestos a plantas con capacidad hemolítica, y hemoparásitos, particularmente Mycoplasma ovis, Babesia ovis y Anaplasma ovis, que pueden causar cuadros hemolíticos similares. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias a los que todavía están ahí, si es que todavía queda alguien.